Muy buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz jueves y bienvenidos al webinar académico Medición de corrientes de fuga. Eh, Espero que hayan tenido una bonita semana. Con ustedes, mucho gusto. Les saluda Daniela de Vacas. Yo trabajo para marketing en Latinoamérica en Megger y el día de hoy seré su moderadora. Estamos, como ustedes ya saben, en una nueva plataforma. Estamos todos familiarizándonos con esta nueva plataforma y en pantalla ustedes pueden ver más o menos el layout de todo, de cómo ven ustedes la presentación, dónde van a ver las cámaras del staff de Megger, donde pueden hacer sus preguntas, pueden también solicitarnos un demo y adicional pueden ustedes mostrar, esconder, agrandar o achicar sus ventanas. Entonces ustedes pueden también realizarlo a su gusto y ver cómo les parece mejor, si quieren ver más grande la presentación o si quieren ver más grandes las cámaras. No se olviden de enviarnos sus preguntas y comentarios durante la presentación. Les comento que esta sesión será grabada y les invito a visitar la página oficial para ver nuestros siguientes webinars. La página es csa.megger.com/webinars. Les comento también que al final recibirán un certificado de asistencia y el día de mañana la grabación de este webinar estará lista y les llegará un correo de confirmación. El temario para el día de hoy es el siguiente: ¿por qué medir corrientes de fuga? Corrientes de fuga, AC y DC, causas y efectos, instrumentos y experiencias en instalaciones eléctricas, límites y localización. El día de hoy, con mucho gusto, quiero saludar a nuestro presentador, Roberto Sartori. Él es gerente regional en Megger para Latinoamérica. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Excelente, todo excelente, Roberto. Hola, bueno, una jornada hoy desde Argentina, desde Megger, desde la oficina de Argentina para Mercosur y para todos los países de habla hispana que nos escuchan. Muy buenos días y buenas tardes. También para los que nos van a ver grabados, sabemos que algunos, tenemos, sabes, más de 1000 inscriptos, aproximadamente unos 1500 inscriptos, pero sé que algunos han tenido inconveniente para ingresar por cuestiones de cambio de horario, así que esperamos que nos puedan ver en la sesión grabada. El tema de hoy es bien interesante. Vamos a hablar sobre las corrientes de fuga en instalaciones eléctricas. Y esto aplica mucho para instalaciones de baja tensión, pero también para media tensión. O sea, mucha gente que está acá quizás pertenece al mundo de la media tensión o alta tensión. Les pedimos que no se vayan, porque hay para todos. Vamos a hablar un poquito de las aplicaciones en media tensión también, aunque nos vamos a al final focalizar un poquito más en las aplicaciones en bajo voltaje. Quiero invitar a una persona muy especial que nos va a acompañar, que es el señor Luis Calvillo. Él es de Argentina también, de Buenos Aires, así que lo invitamos a que abra su micrófono, su cámara para saludar. Luis, ¿cómo estás? Luis es, bueno, tiene una amplia experiencia, es un influencer, de hecho, está muy activo en las redes, está siempre haciendo audios y videos sobre su experiencia en la parte eléctrica. Les cuento también, es muy interesante, quiero saludar a la gente de Megger de España, que también siempre emite estos webinars y estos videos de YouTube como para ilustrar lo que son las aplicaciones de los equipos de Megger, pero acá vamos a hablar no de los equipos, sino más bien de la aplicación. Ahora sí, creo que te tenemos, Luis. Adelante, si quisieras saludar. Para darle dinamismo a esto, esperamos que Luis abra su micrófono. Mientras tanto, vamos a avanzar ya con la presentación. De hecho, él tiene dos intervenciones que hacer. Una que va a ser cuando hablemos un poquito de su experiencia en terreno, haciendo pruebas, porque sabemos que la gente quiere hacer pruebas, que ver las pruebas en vivo. Así que hay unas imágenes de fotos y también un video que vamos a mostrar al final, donde Luis va a comentar su experiencia. Bueno, entonces puse esta imagen un poco para, como el GPS que dice recalculando, ¿no? O recapitulando, para hablar un poquito de vuelta de lo que son las mediciones en las instalaciones eléctricas. Ahora sí, no sé qué pasó, parece que el ciberespacio me desconectó, pero ya acá estoy de vuelta. Ahora sí.
ahí te Bueno, escuchamos, me Luis. desconecto, digamos, para que sigas hablando. Bueno, Pero bien, bienvenido, Luis, sí, y gracias. sí, Te vamos a convocar en un ratito, la ¿sí? pérdida de conexión. Ok. En un ratito estamos convocando a Luis más adelante. Y agradecerles por estar acá en este... Bien, avanzamos con la presentación. Como yo decía, recapitulando otros webinars que ya hemos estado brindando sobre pruebas en instalaciones eléctricas y por qué ahora la medición de corriente de fuga. Sí, es una materia pendiente que nos quedó y está relacionado con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Por ejemplo, lo que hemos hablado sobre medición de puesta a tierra, tanto en instalaciones de subestaciones, donde participamos en un webinar con el ingeniero Noé desde Perú, como también instalaciones de puesta a tierra en baja tensión. Así que también vimos lo que es la medición de la continuidad, muy importante, el conductor de puesta a tierra o de protección. Hemos hablado sobre prueba también de aislación con el megómetro, tanto en la instalación como en los equipos en sí, en los aparatos, en los electrodomésticos. Y cuando hablamos de pruebas de aislación también estamos hablando indirectamente de corriente de fuga. También cuando hablamos de las pruebas a las instalaciones, al conductor entre fase y neutro, fase y tierra, a las pruebas sobre todo de los disyuntores diferenciales, donde es muy importante controlar lo que es la corriente de fuga. Así que todo está en cierto modo relacionado con lo que vamos a hablar ahora, que es la corriente de fuga. También cuando se hacen las pruebas en los electrodomésticos con estos equipos, probadores de equipos portátiles o de aplicaciones, estamos haciendo mediciones de corriente de fuga. Así que son distintas formas de probar. Entonces, Roberto, ¿por qué ahora me comentás de la medición de corriente de fuga? ¿Cuándo tendría que medir? Y una de las principales causas o motivos por el cual se hace necesario medir corriente de fuga es cuando aparecen problemas, cuando hay que solucionar un problema en un equipo o una instalación. Una pregunta típica que suele aparecer es cuando, como dicen acá, cuando salta o se activa un disyuntor diferencial, lo llamamos RCD, por ejemplo, cuando se enciende el aire acondicionado, aún siendo que la persona o el técnico ha probado con un megómetro, ha probado con la pinza de medición de corrientes y no encuentra nada raro. Entonces, ahí es donde queremos hablar por qué es necesario diagnosticar con una buena medición de corriente de fuga. Y hay unas preguntas para este técnico que está acá con este problema. Primero, ¿con qué pinza amperométrica está midiendo esa corriente de fuga? Si está midiendo con una pinza amperométrica común, vamos a ver que no aplica. Después, la otra pregunta es, ¿con qué corriente mide los megómetros? Se sabe que el megómetro aplica una corriente continua. Entonces, ahí no estamos viendo toda la película completa, porque vamos a medir solamente corrientes resistivas, pero no las corrientes de fuga capacitivas. La otra pregunta sería, ¿qué otros equipos se conectados al mismo circuito de ese disyuntor diferencial? Y ahí por ahí nos enteramos que hay otros equipos, lavarropas, televisores, heladeras y demás, que están todos conectados al mismo circuito, y eso hace de que ese disyuntor de repente esté ya con mucha carga de corriente residual, y hace que se active, que se dispare. Entonces, todas estas son consideraciones que hay que tener en cuenta cuando le echamos la culpa quizás a un aparato que está teóricamente haciendo disparar el disyuntor, pero quizás no es realmente él el culpable, y quizás el problema no sea un problema de fuga en sí mismo, sino un fenómeno que se da por lo que son las corrientes capacitivas. Así que, ¿por qué medir la corriente de fuga? ¿Por qué este elemento que vemos acá, que es una pinza amperométrica, que es especial? ¿Por qué debería ser parte del maletín de un técnico electricista, de un ingeniero? Bueno, para verificar el funcionamiento de las instalaciones y de los equipos, obviamente, también para ver el funcionamiento de los disyuntores diferenciales, si bien no lo vamos a calibrar, pero sí vamos a poder verificar la corriente que circula, para encontrar dónde están los problemas dentro de la instalación, y también verificar los electrodomésticos, las puestas a tierra, seguir hacia dónde van esas fugas, con la pinza vamos a poder hacerlo, y también vamos a poder medir con precisión, ya que es un instrumento, es una pinza amperométrica de alta precisión, donde podemos comparar, por ejemplo, las corrientes que se derivan por circuitos no deseados. ¿Qué son las corrientes de fuga? Como definición podemos decir que son esas corrientes que de muy bajo
amperaje, ¿no? Del orden de 1000 amperes, que fluyen por el conductor de protección u otros caminos a tierra, quizás no siempre por el camino deseado de un conductor de puesta a tierra, a veces circula por caminos adyacentes, por las masas. También hay que poder decir que es la corriente que pasa por una fase, pero no retorna por las otras fases ni por el neutro. Eso es una buena definición también. Podemos decir que es la corriente que dispara los disyuntores, con bastante exactitud, exactamente son corrientes de fuga. También es la corriente que se derivan de ciertos filtros capacitivos o por problemas en la aislación. Adicionalmente podemos afirmar que es una corriente que se deriva cuando hacemos pruebas, por ejemplo las pruebas de aislación. Hay gente que le llama corriente de fuga a esas corrientes que circulan con la prueba del megómetro. Cuando se hacen esas pruebas también circula por caminos superficiales de la aislación, entonces también son corrientes de fuga superficiales. Y ciertas personas podrían afirmar que es la corriente que pasa a través de un cuerpo humano cuando se toca un objeto bajo tensión o que está alimentado con tensión de corriente alterna y no hay una buena puesta a tierra, entonces la persona va a hacer el camino conductor de esa corriente de fuga. También podemos afirmar lo que no es. No es una corriente de falla. O sea, no confundimos con corriente de falla porque la corriente de falla es de mucho más nivel de amperaje, es una corriente intempestiva, más abrupta, más catastrófica, de corta duración teóricamente porque se cortan las corrientes cuando se activan las protecciones. Roberto nos comenta que está reconectando su internet. Si nos dan unos minutos. No sé, Luis, si es que tú tienes algún comentario acerca de las corrientes de fuga. Bueno, voy a tratar de seguir mientras tanto con esto que estaba Roberto explicándoles, mientras Roberto intenta conectarse. Bueno, él les estaba explicando con qué se mide, ¿sí?, las fugas a tierra, ¿sí?, y qué corriente están midiendo los megómetros. Bueno, acá a veces hay una especie como de confusión, la gente confunde la corriente que se mide con una pinza amperométrica de fugas a tierra y también lo que confunde es cuando ustedes están utilizando un megómetro. Para los que no saben, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí?, porque con el megómetro SER es medir la aislación de los cables, en este caso, bueno, acá ven un dibujo de un aire acondicionado, o sea, están midiendo el equipo, pero ¿qué pasa? Puede ser que ustedes midan con el megómetro y les da todo bien, todo perfecto, entonces dicen, bueno, acá no ha pasado nada. Pero realmente el problema siempre surge cuando arranca el equipo, o sea, cuando está funcionando el aire acondicionado, cuando está funcionando una estufa. Por ejemplo, me refiero a una estufa que puede ser de esas de aceite o puede ser una de esas estufas que hay en los saunas, vieron que están con esas piedras que uno les echa agua para que saquen calor. Y bueno, la mayoría de los aparatos siempre presentan las fugas en el momento de que están funcionando, no cuando están en reposo. A veces puede ser que algunos equipos cuando están apagados tienen filtros EMI que son para evitar radiointerferencias y pueden tener una pequeña fuga permanente de, pongámosle, a veces he medido 2 o 3 miliamperes y el equipo está apagado, pero bueno, evidentemente el filtro está todavía poniendo un poco de corriente de descarga a tierra. ¿Qué pasa? Es una necesidad tener que utilizar una pinza amperométrica con carga, o sea, en funcionamiento para poder determinar realmente si hay una fuga real en el equipo o no. O sea que esto que tenemos acá, que es la pinza amperométrica Meyer, de la cual hoy vamos a hablar, es lo que nos permite saber si realmente tenemos o no una fuga. ¿Por qué? Porque a veces el megómetro es engañoso. No se olviden que también el megómetro mide con corriente continua y tienen que tener el aparato apagado sin funcionar para poder medir. Entonces, no es una medida segura un megómetro. Un megómetro es una medida segura y hasta por ahí, ¿sí?, cuando ustedes desconectan todos los artefactos y recién ahí hacen una medida de la aislación de todos los cables de la instalación. Pero aún así siempre puede existir
algo a ver, ¿cómo les puedo explicar? Que no está presente en ese momento, ¿sí? Cuando ustedes ponen el megómetro y después cuando conectan todo dicen, pero no puede ser. Puse el megómetro, me daba todo bien, por arriba, no sé, pongamos, de los, no sé, 4 o 5 megaohms más, en algunos megas da algo de 5 gigas o un valor infinito para los que usan los de aguja todavía, y de repente ponen todo a funcionar, ¿y qué pasó? Aparece una fuga, ¿no? Por eso es muy importante la medición de las pinzas de fuga. Eso que estamos viendo en pantalla que dice medición de corriente de fuga por conductor de protección, ¿sí? Es una manera de medir sobre el conductor de protección. Eso es una instalación eléctrica, eso es, puede ser de una casa o de cualquier lugar o de un comercio. Estamos midiendo la fuga, pero no bien, o sea, no bien en el sentido de que cuando estamos midiendo por el cable, ¿sí? Que es el ejemplo que ahí yo les quiero mostrar, puede ser que ese cable no tenga la totalidad del valor de fuga. ¿Por qué? Porque ese cable va a la bornera de puesta a tierra y de la bornera de puesta a tierra salen muchos cables a otras masas, salen los cables para potencializar las masas, o sea, puede ir a una heladera, puede ir a, ¿cómo se llama? A cualquier otra masa metálica, como puede ser también un lavarropas. Entonces, puede haber corrientes de fuga en esos lugares y lo que estamos viendo ahí posiblemente no sea lo que nos marca realmente. Por eso es que siempre se dice que esto hay que, a ver, si lo pongo acá, es ahí. Siempre tienen que pasar los dos, ¿sí? Conductores, ¿sí? O sea, no poner uno solo, porque en ese solo no estamos seguros si la fuga real que está pasando por ahí es la que estamos midiendo. Por eso, pero eso es un ejemplo porque, bueno, también podemos llegar a medir cuando estamos totalmente seguros que, a ver, todos los aparatos son de clase 2, todos de plástico, y que no hay ninguna otra masa conectada, o desconectamos todo el resto de las conexiones de la barra de, creo que ahí se ve chiquitito, de la barra de conexión, entonces podríamos llegar, pero lo más seguro, sí, yo les aconsejo, es esto, ¿sí? O sea, no sé si se está viendo, ahí, los dos conductores, ¿sí? O sea, bueno, para ver la fuga total, tenemos que abrazar los dos conductores, ¿sí? No hay otra, o sea, no le busquen la vuelta porque esa es la fuga real. Lo otro también nos sirve para medir fugas, o en caso, por ejemplo, se puede utilizar, les voy a poner un ejemplo, si tienen un transformador en un poste y está la bajada del transformador, que lo tienen a lo mejor, no sé, o sea, 4 o 5 metros de altura y sale el cable de la puesta a tierra a la jabalina, bueno, en ese caso ahí sí pueden agarrar y ponerlo ahí, ¿no? O sea, depende del caso, o sea, pueden ponerlo sobre el conductor de protección o sobre los dos conductores, fase y neutro, o en el caso de un sistema trifásico también. Ahí lo que pueden hacer es ponerlo con las 3 fases, ¿sí? O con las 3 fases y el neutro. Para los que se preguntan cómo puede ser, bueno, pasa lo siguiente. En el caso que ustedes pongan las 3 fases y el neutro, y sea, por ejemplo, un torno, el torno está anclado a tierra, entonces, ¿qué pasa? Si cuando ustedes están mordiendo las 3 fases más el neutro y digamos, el torno que está anclado a tierra tiene una fuga por la masa que va a tierra, entonces no va a retornar, por esa secuencia que tenemos de las 3 fases más para el neutro, y va a aparecer una corriente de fuga. Eso es otro de los casos con los cuales se utiliza, ¿no? O sea, ya sea o los 3 conductores de fase o o el conductor, ya les digo, de neutro, que bueno, perdón, de fase, que era lo que les estaba explicando, ¿no? Perdón. Bueno, eso que les estaba mostrando ahí, pues uno la nueva estoy pudiendo ver, talento del sistema, se refiere a que cuando ustedes quieren medir el consumo de una carga, o sea, o de todo el consumo total de un local o de una casa, lo tienen que colocar, o sea, tienen que colocar tienen que abrazar un solo cable a la vez, ¿no? Estaba pensando
ver la diapositiva, bueno, como están viendo ahí, o sea, ustedes pueden poner sobre la fase o sobre el neutro, entonces ahí están teniendo, estamos hablando de lo que se llama consumo monofásico, para trifásico ya es otra cosa, porque tenemos que medir sobre la fase. Si el sistema está desequilibrado, vamos a tener también corriente por el neutro, pero bueno, vamos a centralizarnos en lo que es monofásica, ¿sí? Cuando queremos medir el total, medimos sobre una fase, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que les quería contar. Después, ahora quiero darles algo, que es, o sea, esto que está acá. ¿Cómo llego a Maker, ¿no? Porque me parece que es importante que les cuente esto, ¿sí? Bueno, miren, yo durante toda la vida, para ubicar fallas a tierra, utilizaba esto que ven aquí, ¿ven? ¿Sí? Con este portalámparas, ¿sí? Y estos cablecitos, yo me encargaba de ubicar las fallas a tierra, ¿sí? Durante bastantes años. ¿Por qué? Porque desconocía que existía esta pinza que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hacía, por ejemplo? En una vieja caja de fusibles se colocaba una lámpara, como ven acá, en la fase, está viendo bien esto, y ¿qué pasa? Cuando la lámpara encendía, quiere decir que había una fuga, ¿no? Encendíamos filtro, entonces teníamos que ir desconectando cosas hasta encontrar a dónde estaba la pérdida. Y eso durante muchos años yo lo utilicé, y también utilicé esto para buscar fugas. Pero ¿qué pasa? Esto ya quedó atrás, o sea, es algo que no da para poder hoy en día seguir usándolo en caso de una emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que yo pasé de estas pruebas a esto? Bueno, esto tiene que ver con lo que uno siempre dice, las recomendaciones entre colegas, ¿sí? O sea, yo comencé a ver un programa en España de un colega que conocí muchos, que se llama Manuel Amate, y gracias a él descubrí esto. Al principio no lo creía porque me parecía como raro, porque en la escuela me habían enseñado de que si uno pasaba dos conductores se anulaban los campos y daba cero. Pero lo veía como que me parecía mágico que él ponía los dos conductores y sacaba las pérdidas. Y me obsesioné con esto y dije, yo también quiero esto. Entonces, gracias a Manuel de Domelectra, fue que descubrí por primera vez esta pinza y dejé de utilizar esto que tienen acá, que es este portalámpara para buscar las fugas, y empecé a utilizar esto, y sinceramente el cambio es muy, muy grande, porque con esto ustedes tienen cosas que, pongamos, con esto cuando deja de esta lámpara de brillar un poco, ustedes no saben si siguen habiendo una pérdida, o sea, no se sabe si todavía hay 10 miliamperes o hay 9, o sea, porque está bien, el diferencial no salta, pero tampoco hay una seguridad de lo que están teniendo, ¿no? O inclusive ahora que hay muchos equipos inverter, ¿sí? Como fugas que son de la electrónica. En cambio, con esta pinza amperométrica, ustedes tienen la posibilidad de poder medir las fugas de la electrónica, ¿sí? Que muchas veces hacen para los diferenciales AC, o también pueden medir las fugas, ¿sí? Que tienen que ver, perdón, no fugas, sino fallas de aislación de los cables, entonces, o de los equipos. Entonces ustedes pueden saber si realmente el valor que están midiendo está dentro o no de las normativas de qué es lo permitido. Bueno, veo que Roberto ha regresado, así que sí. no sé si te dejo, Roberto, que no quería interrumpir, estaba escuchando atentamente lo que estabas comentando. ¿Cómo fue cómo pasé de trabajar con un portalámparas para encontrar fugas a esto? Claro, o sea, me perfecto. Interesante porque creo que esto, no miento, pero lo usé durante 20 años por desconocimiento, Luis, porque sinceramente no ¿podrías conocía mostrar, Luis, podrías mostrar mejor el portalámpara, el sistema que tenías ahí armado, pero poniéndole sobre tu cuerpo para que no se borre? Porque hay gente que estaba pidiendo verlo más detalle. Bueno, yo hacía esto. Ahí está. A ver si se ve. Ahí está, perfecto.
Claro, sobre tu... Bueno, Ahí se ve. esta es una caja de fusibles antigua, porque antes no había diferenciales, muy pocas personas lo usaban. Entonces, ¿qué pasaba? De repente se entraba a calentar el fusible alambre y cuando había una pérdida y saltaba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Colocábamos esta lámpara del lado de la fase, ¿sí? Día, ¿sí? O sea, desconectábamos todos los artefactos, ¿no? Porque supuestamente si hay un artefacto en serie va a prender. Entonces quitábamos todos los artefactos y con esta lámpara así colocada, ya más o menos con el tiempo se ponía como diestro en eso. De acuerdo a la intensidad uno ya sabía más o menos cómo andaba la fuga, pero era como un cálculo a ojo, ¿no? Como los marineros que van navegando y miran las estrellas y dicen estamos a tantos grados del norte o del sur, y bueno, ese cálculo así, bueno, durante muchos años yo voy a confesarles esto, más de 20 años utilizaba este sistema. Bueno, después cuando se cambió por térmicas, que ya empezaron a venir los diferenciales y eso, bueno, seguíamos con la lámpara, o sea, con esto que ven acá, que es una lamparita, ¿sí? Y ya les digo, todo esto era porque a mí me habían enseñado en la escuela que cuando ustedes juntan dos cables, ¿sí? Se anulan los campos y que cero, y que la pinza amperométrica era solamente para medir consumo. Yo tenía eso acá metido en la cabeza y no había caso. Por eso les digo que fue gracias a ver a otro colega que dije, no, pero esto es mágico, ¿cómo puede ser? Y bueno, empecé a estudiar, empecé a ver cómo se hacía, me aprendí todo, me vi todos sus programas, todo. Es más, pensé que, a ver, acá tengo, ¿sí? Esto es en honor a Manuel Amate de Domo Electra, que es un gran maestro y que gracias Un a él... saludo a Manuel y a toda la gente de España. Sí, gracias a él yo descubrí que esta pinza me facilitaba mucho más el trabajo que tener que andar con esto buscando la falla, porque imagínense, de repente, otra de las maneras que se hacía era tocando, ¿sí?, el conductor de fase y la chapa. ¿Por qué la chapa? Porque había lugares que ni siquiera tenían el conductor de protección. Antes era como que decían, no, ¿para qué vamos a poner eso? No se utilizaba ni jabalina. Entonces teníamos que hacer fase, o sea, tocando acá fase y masa. Con esta supuesta masa era como que íbamos buscando la pérdida de según cómo encendía eso. Y les puedo asegurar que resolví muchas fallas utilizando esto que está acá. Y aún hoy en día lo tengo como un recurso de emergencia. Pero ¿qué pasa? Ustedes nunca con esto van a saber realmente si la resolvieron de verdad o no. Porque a lo mejor pónganle, esto se apaga y quedó una fuga de 8 miliamperes. Y después con algún aparato moderno, pónganle, se suma a más de 15 o 16 o 17 y salta el diferencial y ustedes no saben. Y no les digo cuando había de repente esas fugas raras que no sé, que de repente cuando ustedes van y funciona todo y con esto y tienen que volver un día de lluvia, porque tenía que regresar un día de lluvia para poder poner el portalámparas y ver en ese momento a dónde había una situación que estaba haciendo la fuga, perdón, la falla, ¿no? Digo, fuga y falla, bueno, porque antes se decía lo mismo, fuga o falla era lo mismo, ahora es como que usan fuga para la parte electrónica y falla para cuando falla la aislación, así que bueno, perdón si alguna vez me confundo, pero para mí toda la vida fue lo mismo. Pero bueno, lo aclaro porque siempre hay gente que dice, no, pero mirá que si hablas de fuga en la parte electrónica, mirá que si hablas de falla, es porque falla la aislación. Pero bueno, quería contarles esto porque me parece que es importante no tanto a veces hablar de una marca, sino pasar las experiencias de colega a colega. Entonces yo les paso mi experiencia. Durante 20 años yo utilicé esto que está acá. Bien, es re sencillo. Con esta lamparita resolvía todo lo que sea fugas a tierra, pero bueno, siempre tenía esa duda hasta dónde había resuelto el problema. Había inclusive situaciones a donde, bueno, cuando veíamos mal los cables, bueno, cambiábamos directamente la instalación completa. Y bueno, quizás teniendo a lo mejor esto, hubiéramos podido determinar el sector a donde estaba mal y se cambiaba ese sector, y no todo completo por prevención. Por eso la experiencia que yo les quiero pasar a ustedes ahora es de que, si bien hoy en día pueden, en un caso de emergencia, utilizar esto para localizar una fuga,
con esto ustedes no saben la cantidad de tiempo que ahorran y cómo pueden realmente ubicar una falla muchísimo más rápido con esto. Y más seguro, ¿no? Porque imagínense que con esto ustedes necesitan tener la tensión de reconectada para ir haciendo los toquecitos en las cajas, entre un cable y la masa de la caja, o cuando de repente no hay tierra, o si no, cuando hay tierra. Y esto no es totalmente seguro, ¿sí? O sea, en cambio con esto, es como que esto está inclusive hasta aislado, o sea, por eso les digo que es muchísimo más seguro, más rápido, y yo por eso quería pasarles esta experiencia como instalador de años, o sea, que bueno, tengo que reconocer que el progreso me superó en el sentido de que ya no puedo seguir utilizando esto, aunque sí lo sé usar perfectamente, o sea que si esto se me cae, se me rompe, me queda sin vida, con esto, bueno, quería pasarles esta experiencia de que realmente no es a veces uno que dice tenemos que tener una pinza porque sí, sino que todo lo que ustedes pueden lograr con esto no lo van a poder hacer. Además, con esto ganan tiempo. Y hoy en día el tiempo, acuérdense, de time is money. O sea, el tiempo es dinero. Entonces, conviene, pero muchísimo tener una pinza de fuga. Y porque además, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Esto es un protector de arco eléctrico, ¿sí? De la marca BB. Ya directamente están viniendo todos con diferenciales del tipo A. En muchas partes de Europa los diferenciales AC ya no van. Entonces, con esto yo no puedo buscar fallas que no sean de ondas senoidales. Si yo necesito tener fallas para el auto eléctrico, o los paneles solares, o los equipos inverter, ya no, con esto me quedo corto, o sea, la tecnología me pasó por arriba, ¿me entienden? Y ya en cualquier casa tenemos un montón de equipos, entonces ya no podemos seguir usando esto, ni podemos seguir haciendo este puentecito, es algo que estemos, o sea, en medio de algún lugar alejado, ¿no? O sea, ya hoy en día, creo que sin esto un técnico, como dice Manuel, un técnico 2.0, no puede buscar fallas, ¿sí? De manera eficiente, porque tienen que empezar a saber qué tipo de falla es, si es una falla por armónicos, o como le dicen, ruido eléctrico, o una falla porque realmente está fallando la aislación del cable, entonces estamos teniendo una pérdida de tierra, que son distintas, entonces inclusive la forma de la onda, ¿sí? La onda sinusoidal, sino que es la onda así que es medio pulso, o la onda batido de alta frecuencia, o sea, sí o sí, para trabajar hoy en día ya hace falta que se utilice una pinza de estas. Bueno, no sé si estás listo para seguir, Sí, Roberto. sí, Luis. Sí, estaba esperando Bueno, que terminaras. Muy importante. Prueba final, Porque un video que hice, así que perdón que me excedí en el tiempo, pero bueno, te estaba haciendo tiempo mientras te conectabas. Bueno, apago mi sistema para darle paso a Roberto. Ok, entiendo que ya vieron algo de perdón que se cortó por acá algo en la computadora, pero ya reinicié. Así que, un poco retomando de lo que venía comentando antes, y que algo ya mencionó, en cierto modo, muy bien Luis, el origen de las corrientes de fuga, pueden ser dos, resistivos o capacitivos típicamente, ¿sí? O sea, cuando hablamos de fugas resistivas, hablamos de aquellas que atraviesan la aislación, ya sea en forma interna o en forma superficial. Y cuando hablamos de capacitivas, ¿sí? Son las cargas que se van a manifestar dentro de la propia aislación, ya sea con corriente continua o con corriente alterna. Cuando es corriente continua, el capacitor se va a cargar por una vez, y después se va a quedar cargado, y después se va a comportar como una aislación. En cambio, que si es con corriente alterna, esto se va a estar cargando y descargando todo el tiempo. Eso en la práctica, lo que vemos, y acá está relacionado con el tema de ensayo en subestaciones, pero aplica tanto para media, alta o baja tensión, en realidad las aislaciones nunca son ideales y siempre son compuestas por distintos fenómenos, principalmente resistivos y capacitivos. Puede haber algunos quizás inductivos, pero muy poco, ya que la aislación típicamente es una capacitancia en el caso ideal. Entonces, lo que tenemos cuando se manifiestan
las pruebas con un megómetro, por ejemplo, esa carga resistiva, esa fuga resistiva, la vemos como que rápidamente se estabiliza. Y la carga capacitiva, o la corriente capacitiva, inicia con mucha carga, valga la redundancia, y después se va a ir atenuando hasta cero. Esto pasa típicamente en los megómetros. No hablamos de otros fenómenos que hay como polarización y absorción, pero para hacerlo simple, hablamos de las corrientes de fuga resistivas y capacitivas. Esto se ve en el megómetro, e inclusive el megómetro lo puede medir, como se puede ver acá. El megómetro tiene una indicación en microamperes o miliamperes. O sea, no solamente la pinza mide la corriente de fuga, sino que la podemos medir con el megómetro, pero en este caso ya estamos haciendo una prueba sobre un objeto desconectado de la instalación. Pero podemos evaluar cuál es la corriente de fuga que va a tener ese objeto en particular. Como les decía, también las corrientes de fuga superficiales que los megómetros pueden derivar con este cable de lo que sería el cable de guarda, para independizarse de lo que son las corrientes de fuga superficiales de las internas. Hay otro instrumento que se llama el HiPod, mucha gente llama el HiPod, probador de rigidez dieléctrica, que aplica tensión como un megómetro, pero lo que hace precisamente es, en vez de medir lo que sería la resistencia, se concentra en medir corriente de fuga o corriente de falla, según. En este caso, por ejemplo, vemos acá un cable con una falla, con una corriente principal, pero también hay una corriente de fuga que puede manifestarse en todo el largo del cable. Sobre todo los cables largos que se comportan como un capacitor, o sea, tenemos una primera carga capacitiva y después puede haber también, como decimos, los aislamientos no son ideales, puede haber una fuga mínima que es característico de cualquier tipo de aislación. Otro equipo que también hemos hablado en un webinar es el probador de los electrodomésticos, que también trabaja como un HiPod, aplica una tensión de prueba y directamente vemos la corriente de fuga en corriente continua. Siempre hablamos de corriente, tanto el HiPod como el megómetro, como el probador de electrodomésticos, trabajan con corriente continua. Ahora, ¿cómo es el fenómeno en corriente alterna? Acá en corriente alterna vemos que, como dijimos antes, la corriente capacitiva está el capacitor todo el tiempo cargándose y descargándose, entonces es una corriente continua todo el tiempo, o sea, continua en el tiempo me refiero, y la principal muchas veces. De hecho, la forma de probarlo respecto a la corriente resistiva, en las subestaciones, y ahora vamos a invocar a nuestros amigos de las subestaciones de media tensión y alta tensión, utilizan un instrumento que se llama el equipo de tangente delta, que es el que nos permite discriminar, y es tan pequeña a veces la resistencia, la corriente resistiva, que directamente se mide como un ángulo de fase, y de ese ángulo se mide la tangente de ese ángulo, para tener un número fácil de manejar. Pero nos da un indicativo de qué porcentaje tenemos de corriente capacitiva y cuánto resistiva. Sería como que la corriente capacitiva sería teóricamente la corriente buena, por así decirlo, si hablamos como el colesterol bueno y el malo. En este caso sería el colesterol bueno, o sea, el que no nos está indicando de un daño, pero sí, si hay corriente de fuga resistiva, sí nos está indicando de un daño prematuro. De todos modos, tener una corriente capacitiva muy alta tampoco es bueno, siempre depende del tipo de instalación y de un seguimiento que se le hace. Sobre todo no es bueno si tenemos protecciones que van a actuar a un nivel de corriente capacitiva X y de repente se supera todo el tiempo, entonces ya tenemos que hablar de volver a calibrar esas protecciones. Daniela o Luis, ¿me confirman por favor si ahora sí el audio y la imagen salen como deben salir? Roberto, sí, estamos justamente en la corriente de fuga de capacitación de tangente delta. Estamos todo bien. Listo, vamos rápido entonces. Otra prueba que se hace, y acá sería online, o sea, a diferencia de la anterior que sería offline, con el objeto bajo prueba desconectado, con la tangente delta, cuando hacemos, podemos hacer mediciones en media tensión con estas pinzas, y de hecho voy a mostrarla acá en cámara. Además de la pinza que mostró Luis hace un ratito, ve que todas las pinzas que miden corriente de fuga son pinzas con una mordaza importante. En este caso es un núcleo grandote, un núcleo pesado, importante, de grandes dimensiones, pero eso nos permite tener una alta ganancia cuando queremos hacer medición de corrientes en niveles muy bajos, ¿sí?
Así que este es un instrumento adecuado, nos permite tanto medir corriente de fuga en subestaciones, en media tensión o baja tensión, y también medir la puesta a tierra, por un método que vamos a explicar. También podemos hablar de corriente de fuga en corriente continua, los que son bancos de baterías. También para eso existen equipos que permiten hacer el rastreo, en este caso aplicando una corriente alterna, una señal de alterna, y una especie de pinza amperométrica va a ir rastreando dónde se produce más o menos fuga. Así que esos son los distintos tipos de corriente de fuga que encontramos. En resumen, tenemos las capacitivas y las resistivas. ¿Cómo se manifiestan? Las resistivas típicamente las vamos a ver tanto en continua o alterna y las vamos a probar con la pinza amperométrica o con el megómetro. Y típicamente son indicativos de pérdidas de aislación. En cambio, las capacitivas tienen otros orígenes y también la vamos a ver con la pinza que acaba de mostrar Luis. En cuanto a orígenes, ya mencionábamos lo que podemos hablar de típicas normales o naturales, como son esas fugas capacitivas, y también debido a otros fenómenos y a pérdidas, inclusive envejecimiento de la aislación, de las instalaciones o de los equipos, también errores de instalación, por ejemplo, gente que conecta un neón entre fase y tierra en vez de hacerlo entre fase y neutro, ese tipo de cosas suelen suceder. En instalaciones grandes nos encontramos con muchas complejidades y puede haber errores también, que se pueden subsanar, y para eso utilizamos una herramienta como la pinza de medición de corriente de fuga. Entonces dijimos que algunas de esas fugas que medimos, que pueden ser típicamente de origen capacitivo, teóricamente son normales, pero siempre es recomendable hacer seguimiento con estas pinzas, con otros instrumentos, ya que si esos aumentan pueden ser indicativos de fallas. Y una forma de reconocerlas es que si son fugas naturales o normales se van a mantener constantes en el tiempo. En cambio, cuando son de fallas son más de origen aleatorio, más intempestivas y vamos a ver oscilaciones. Tenemos que recomendar siempre que si hay corriente de fuga hay circuitos energizados, así que es una recomendación. Y si bien los rangos de corriente son bien bajos, son del orden de miliamperes, ustedes saben muy bien, me imagino que la mayoría, los disyuntores diferenciales actúan porque con unos pocos miliamperes ya se producen daños severos en las personas. Y tenemos ahora muchos orígenes, por ejemplo, en lo que son los controles, los drivers o variadores de velocidad electrónicos, en las energías renovables, donde hay muchos conversores de continua alterna, en los cargadores y en estos filtros capacitivos que van a derivar a tierra algunas interferencias que se producen en equipos de comunicaciones. Entonces estos filtros capacitivos derivan a tierra lo que sería esos ruidos y por lo tanto vamos a tener una pequeña corriente de fuga. Así que esos son algunos de los orígenes. Como yo le decía antes, un cable, acá se ve a la derecha, se comporta, es una rodaja de un cable, un corte, se comporta como si fuera un capacitor. Y sobre todo cuando hay fenómenos de alta frecuencia, como pueden ser una perturbación muy rápida de un rayo o una maniobra en una subestación, esos fenómenos de alta frecuencia van a inducirse y van a saltar también lo que son las aislaciones. Muchas veces los capacitores son permeables a este tipo de eventos. Entonces, no sé si les habrá pasado a ustedes algunas veces que cuando hay una descarga atmosférica, un rayo, en su casa se corta la luz porque salta, se activa el disyuntor. Y eso pasa porque las muy altas frecuencias tienen esa capacidad de que pueden saltarse la aislación de los capacitores. Como decíamos, la corriente continua también tiene fugas, y fíjense, acá nuestro amigo Edison, cuando estaba la guerra entre la continua y la alterna, él proponía que la continua era mejor porque era menos dañina. Realmente se precisa mucho más corriente para causar contracción de músculos o fibrilación ventricular, del orden de los 300 a 500 miliamperes. En cambio, con la alterna de nuestro amigo Tesla, con mucho menos corrientes, ya se producen estos fenómenos. Por eso los disyuntores diferenciales tienen un corte a 30 miliamperes típicamente. Y fue uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, les cuento la historia, cuando se decidió decidir entre corriente continua o alterna, lo que proponía, en cierto modo, Edison, era que si será dañina la corriente alterna, que se aplicaba para la silla eléctrica.
O sea, era una corriente muy mortífera. Pero bueno, finalmente, por varios motivos, triunfó la corriente alterna. Pero siempre tenemos que tener los cuidados, cumplir con los reglamentos, cumplir con los elementos de seguridad, tanto en instalaciones como de uso personal. Haciendo eso no hay ningún problema. Mostramos un poquito esto como repasando por qué con tensiones bajas del orden de 48 volt o menos, las corrientes de fuga son bastante bajas para lo que es la resistencia típica de una persona, pero ya con niveles de tensión de 220 volt se incrementa mucho la corriente según la ley de Ohm y ahí, goodbye my friend. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener las instalaciones con las puestas a tierras convencionales como dictan las normas, para que ese camino a tierra no pase por la persona, sino por el conductor de protección. Además de eso, nosotros tenemos que tener otra protección, que es el disyuntor diferencial, el cual va a medir esa corriente, y de hecho, como pueden ver acá, hay un transformador que está midiendo, y es lo que hace en cierto modo la pinza de corriente de fuga, hace un poco lo que hace nuestro amigo el disyuntor diferencial. Acá yo desarmé uno para mostrar. Ven este núcleo castetoroide, está midiendo realmente los dos conductores, tanto vivo como neutro. O sea que está haciendo lo que hace la pinza de medición de corriente de fuga, está midiendo sobre los dos conductores, pero con mucha precisión, con mucha resolución, con mucha sensibilidad. Eso va a permitir que cuando haya un desfasaje entre la tensión o la corriente que entra y que sale, el sistema se va a activar y va a abrir los contactos para que pase esto, ¿no? Se va la energía y nuestra amiga que estaba con la computadora de repente se quedó sin energía eléctrica. Obviamente esto pasa cuando se activa el disyuntor, pero puede pasar ya sea en el momento adecuado o quizás a veces se activa antes. Por eso tenemos que tratar de encontrar el punto exacto de calibración que realmente nos proteja, pero que no nos corte la energía antes de tiempo. Entonces pueden pasar tres cosas cuando se activa un disyuntor. Una vez que la corriente, cuando sea entre 15 y 30 mA típicamente, o sea mayor a 15 mA, típicamente se active el RCD. Eso está bien porque nos va a proteger la vida. Otra es que se dispare antes de tiempo o antes de corriente, menor a 15 mA. Eso nos va a causar que el cliente se enoje. Entonces pasa muchas veces que decimos que el disyuntor está como celoso, pero mucho peor es si, habiendo más de 30 mA, el disyuntor no se activa. Entonces, por todo esto, nosotros precisamos conocer si el disyuntor diferencial está funcionando bien, si está dentro de los rangos para el cual fue fabricado y fue calibrado, y para eso contamos con algunas herramientas. Por ejemplo, el MFT, que es el equipo para las pruebas y calibraciones. Este equipo sí nos permite poner un valor exacto de corriente, por ejemplo 30 mA, y hacer la prueba ya sea al 50%, al 100%, al 200% o al 500%. Con eso vamos a asegurar que el disyuntor se está disparando con la corriente exacta. Otra forma sería verificar con una pinza, y por eso podemos utilizar una pinza amperométrica, pero obviamente en este caso no vemos nada, vemos cero, excepto que usemos una especie de microscopio, que es la pinza de corriente de fuga de la cual estamos hablando, que vamos a hablar un poquito más ahora, que nos va a permitir ver con mucha precisión y mucha resolución. También existen otros instrumentos, por ejemplo el telurímetro, que trabaja con pinzas extras, pinzas adicionales, y ahí vamos a tener una resolución de medio miliampere, o sea, por debajo del miliampere, lo que es una resolución muy buena. Vamos a utilizar los telurímetros con pinza. Existen otras herramientas como la que les mostré hace un ratito, que es la pinza de puesta a tierra, ¿no? Que esta tiene una resolución mayor aún. Estamos hablando del orden de centésimas de miliampere. Así que vamos a hacer mediciones en subestaciones o en instalaciones de baja tensión con mucha resolución. Y después está la pinza que acaba de mostrar Luis, que acá estamos hablando de milésima de miliampere. O sea, estamos hablando de microamperes. Es una resolución muy buena.
y que es realmente necesaria si queremos hacer una inspección con un buen trabajo, digamos, de investigación. ¿Y por qué las mordazas son tan grandes a veces? ¿Sí? O sea, hay equipos o pinzas que son muy pequeñitas, que pueden medir con buena resolución en bajas corrientes, pero tengan en cuenta que precisamos pinzas grandes porque a veces los elementos que vamos a probar son grandes, a veces son barras, por ejemplo, barras de puesta a tierra, o conductores grandes de puesta a tierra, y también porque muchas veces tenemos que tomar varios conductores a la vez. Es el caso de este o este otro, donde tenemos que tomar varios conductores, ya sea las 3 fases o las fases más neutras. Así que no cualquier pinza nos va a permitir hacer la prueba. Cuando hacemos la prueba, podemos probar directamente sobre el conductor de puesta a tierra. Si fuera el caso, por ejemplo, de una onda de 1 ampere, va a ser fácil de medir por cualquier pinza, pero en niveles de miliamperes, cuando las corrientes son muy bajitas, fíjense que la señal también es muy pequeña, y es lo que vamos a medir, lo vamos a medir de todos modos del orden de los miliamperes. Esa es la forma de medir directamente sobre el conductor de protección. La otra prueba se hace directamente sobre los conductores de alimentación, que como ya comentó Luis, y como nos enseñaron en la universidad y en la escuela técnica, cuando se oponen los campos, se anulan entre sí y no vamos a tener una lectura, va directamente a marcar 0, que es lo que estamos acostumbrados, por eso siempre se dice que la pinza amperométrica debe estar puesto sobre ya sea el vivo o el neutro. Si ponemos sobre los dos, se van a cancelar entre sí. Sin embargo, si tenemos un pequeño desfasaje, por ejemplo, este caso de 1 miliampere, y utilizamos una pinza de corriente de fuga, vamos a ver que los campos, cuando lo estamos midiendo, se van a restar. Va a haber una diferencia entre ellos, ¿sí? Muy pequeña, pero que va a ser exactamente la misma diferencia que tenemos con la fuga a tierra. Así que esa señal tan pequeñita que alcanza a medirse, fíjense que es la misma, exactamente igual a la que se deriva a tierra. Ahora, es exactamente igual. Eso está por verse. ¿Por qué? Porque también puede haber caminos alternativos que se producen cuando hay un desfasaje a tierra, cuando hay una puesta a masa, por ejemplo. Ese objeto bajo prueba tiene un conductor de puesta a tierra, pero de todos modos está tocando una pared húmeda o algo así, entonces quiere decir que puede haber inclusive una fuga adicional. La forma de medir, como dijimos antes, es tomar los conductores de alimentación, sobre todo al principio de la instalación. Ahí vamos a ver el total de la fuga de toda la instalación. Luis, no sé si quisieras agregar algo más sobre las imágenes que hemos pasado de tu experiencia en campo, digamos. Entiendo que ya habías adelantado bastante, ¿no? Sí, yo si ya las expliqué en el momento que estabas ausente, yo ya expliqué todo eso. Yo no sé, pero por ahí Perfecto. estuve leyendo un poco los comentarios. Hay gente que dice que no se explicó bien la diferencia entre corriente de falla y corriente de fuga, así que voy a explicarlo brevemente porque veo que hay algunas personas que como que se quedaron con la duda. Bueno, les explico. Se dice una corriente de falla cuando se produce, ¿sí?, una corriente debida a que la aislación de los cables está mal, ¿sí?, ya sea porque se recalentó o porque vino mal de fábrica, ¿sí?, o sea, o porque el cable estuvo machucado, o sea, apretado, entonces la capa de aislación quedó muy reducida, y a veces pasa que aunque no esté totalmente cortada, también se produce una fuga por capacidad en algunos momentos, o puede ser que se recalentó el cable porque está conduciendo más corriente de la que puede soportar. Entonces ahí se dice que la fuga es resistiva casi un 100%, porque el comportamiento es como si fuera una resistencia. Entonces a eso se le llama corriente de falla a tierra, ¿sí? O sea, a veces esa corriente puede quedar con algún valor fijo, a veces no, porque de repente, qué sé yo, si es un cable tocando una chapa, se empieza a calentar esa zona, entonces cuando se calienta la zona de contacto, varía la temperatura y eso a su vez varía también la resistencia. Por eso a veces esas fallas pueden llegar a variar un poquito en valor y no mantenerse constantes. Y después tenemos lo que se llama fugas a tierra,
¿sí? Que eso es lo que producen todos los equipos electrónicos, ¿sí? Producen lo que se llama fugas a tierra, o sea que para diferenciarlo y que no se confunda, se decidió llamar fuga a la parte que viene del lado electrónico y falla a la parte que viene del lado de deterioro de los componentes. Yo eso lo quería aclarar porque hay gente que se confunde y piensa de que, no sé, no sabe cuál es cuál. Yo agregaría algo, algo también, Luis, que puede haber también sí, una corriente de fuga mínima debido a problemas de aislación. O sea, no problemas, sino a características de la aislación, porque hablamos siempre que no existe el aislante ideal, no existe la aislación ideal. Entonces, una aislación buena, cuando la medimos con una pinza de alta resolución, como la que acaba de mostrar Luis, realmente vamos a medir quizás, sobre todo en instalaciones grandes, siempre vamos a medir un mínimo que puede haber de fuga, más allá de que la aislación esté bien, pero precisamente no es una falla, sino que es una fuga y que no hace actuar las protecciones. Entonces, aún no es una corriente de falla, sino que es una corriente que está permanente en el tiempo y que puede llegar a transformarse en una falla, obviamente. Por eso es bueno hacerle el seguimiento. Ok, avanzamos entonces con lo que resta de la presentación, porque ya estamos con muy poco tiempo. Así que, bueno, para terminar un poco lo que son las partes de la forma de probar, así como podemos probar entre vivo y neutro, podemos hacer pruebas trifásicas con los 3 conductores a la vez. Y obviamente los campos se van a equilibrar. Cuando la suma de los campos en un sistema trifásico equilibrado nos va a dar 0, así que teóricamente debería dar 0, excepto que haya precisamente fugas a tierra. También podemos hacer la medición incluyendo el conductor de neutro, obviamente. Y también podemos hacer otras pruebas, por ejemplo, en este caso, y pasa muchas veces, les cuento, que el conductor de tierra está en el mismo sentido, en el mismo envainado junto con los cables de alimentación, entonces vamos a medir las fases de alimentación más la tierra. Ahí teóricamente la fuga, si hay corriente de fuga por el conductor de tierra, no la vamos a ver porque estamos viendo directamente todas las cargas que entran y salen, entonces el resultado va a ser 0. Pero eso va a ser siempre y cuando, mis amigos, no haya fugas por las masas. Hay un ejemplo, un artilugio que se puede hacer para ver realmente la corriente de fuga en los casos que están estos conductores así empaquetados, que es lo más normal, que es armar un alargue, y acá yo también tengo uno para mostrar, que, bueno, es simplemente, a ver si me permite la cámara, pero bueno, es solamente armar el alargue con los cables sueltos. Creo que no se va a poder ver muy bien, pero bueno, es armar un alargue, o en este caso una tabla con el disyuntor y el tomacorrientes, ¿sí? Y los cables, pero de modo que yo pueda tener acceso a independizarme del conductor de protección. Entonces, con la pinza voy a tomar solamente voy a tomar los conductores de alimentación y voy a dejar afuera el conductor de protección. De esa forma yo puedo alimentar esa máquina y ver la corriente de fuga. También existen adaptadores trifásicos para hacer las pruebas y de esa forma ver cuál sería la corriente de fuga, aun cuando yo tengo el conductor de puesta a tierra empaquetado junto con neutro y vivo. Como yo le decía antes, también puede ser que aún midiendo los 3 conductores, como en este caso, la pinza me marque algo, me indique una corriente, y eso significa que las masas están colaborando, están haciendo lo que son los caminos no previstos o no intencionados para la fuga a tierra, sino que se hace por el piso, por la estructura de un galpón, por la instalación. En ese caso, yo voy a estar midiendo o discriminando la corriente que fuga por esa parte, por esos caminos no deseados, digamos. Bien, hablemos ahora sobre lo que son la categoría o clase de equipos que vamos a probar, que pueden haber en una instalación. Entre ellos mencionamos el aparato clase 1 y clase 2 como los principales. El clase 1, como pueden ver, tiene las partes vivas aisladas de un chasis metálico
y tiene su conductor de puesta a tierra o conductor de seguridad, como habitualmente se lo llama, que es lo que nos va a asegurar de que en caso de falla se derive la fuga a tierra. Por otra parte, los aparatos clase 2 no tienen puesta a tierra, sino que tienen las partes vivas, supongamos una bobina, un transformador, con su aislamiento básico y además su carcasa, que es de material aislante, de plástico o algún otro material aislante, que nos va a asegurar con doble aislación que realmente no va a haber ninguna fuga que pueda ocasionar un problema. Estos equipos no tienen puesta a tierra, como pueden ver, no es obligatoria la puesta a tierra, la pueden ver típicamente en los transformadores de los cargadores celulares que tienen la forma de las espigas características que pide la reglamentación, pero no tiene la tercer pata de tierra. Así que en resumen, los equipos clase 1 son los que tienen puesta a tierra, como una heladera, supongamos, y tienen chasis metálicos. Los clase 2, que tienen doble aislación y no necesitan puesta a tierra. Y después hay equipos que son combinados, algunos electrodomésticos, por ejemplo, aspiradoras o lavadoras, que pueden tener una doble aislación con una carcasa plástica, pero a la vez tienen puesta a tierra, para más seguridad. Hay otros equipos que son los clase 3, que eso se alimenta con tensión segura, menores a 50 volts, y ponemos, por ejemplo, la computadora portátil. Antes las computadoras traían el cargador incorporado, ahora el cargador queda fuera, entonces el cargador es el que está bajo tensión de 220 volts o 120 volts, pero la computadora personal directamente se alimenta con tensión segura muy baja. En esos casos no se requiere una puesta a tierra de la computadora, sino del cargador. Bien, en cuanto a lo que piden las normas, a niveles de aislación, podemos ver en este cuadro, para clase 1, clase 2 y clase 3, la más exigente es la clase 2 porque es la que no tiene puesta a tierra. Y la clase 3 no es tan exigente porque no está bajo los efectos de tensiones peligrosas, sino que se considera por debajo de 50 o 48 volts, ya las corrientes de fuga son muy bajas. En cuanto a las corrientes que exigen las normas, y esto está extraído de las normas europeas, de las normas, las British Standard, las BDE y demás, y en Sudamérica también entiendo que aplican, son traducciones y aplican perfectamente, vemos las corrientes de fugas esperadas para los aparatos clase 1, clase 2 y clase 3, que es 3,5 mA, 0,25 y 5 mA. También está el caso de algunos equipos, particularmente de la clase 1, que son equipos portátiles o de calefacción, donde se exige una corriente de fuga menor, ¿sí? Menor al resto de los equipos. Porque son equipos que están en contacto con la gente, como un equipo, un aparato portátil, supongamos un secador de pelo, que sea de carcasa metálica y que tenga puesta a tierra, ahí se va a exigir que la corriente de fuga sea realmente muy baja. Ahora bien, ¿por qué marqué estos valores que se ven acá de corrientes máximas? Es porque realmente la pinza que acaba de mostrar Luis tiene esos valores prefijados, prememorizados, y yo puedo seleccionarlos como un límite pasa no pasa. Entonces puedo hacer pruebas rápidamente a un electrodoméstico, supongamos, quiero saber si tiene corriente de fuga y si está dentro de la categoría, ya sea de clase 1, clase 2 o clase 3, lo voy a hacer con la misma pinza, o sea que nos da una herramienta adicional de testeo. Bueno, y como hablamos de corrientes de fuga y de niveles de aislación, obviamente hay una relación entre ambas, ¿no? Y la relación se establece por la ley de Ohm. En este caso, como hablamos de corriente alterna, no hablamos de resistencia, sino de impedancias, donde la impedancia obviamente es la razón entre tensión y corriente. Entonces, por ejemplo, para el caso que estamos midiendo acá, 1.08 mA, y si tuviéramos una alimentación de 220 volts, la relación de impedancia va a ser de el orden de 0,2 megaohms. No estamos hablando de megaohms de resistencia de aislación, sino de impedancia. O sea, ¿qué quiere decir eso? La impedancia es un valor complejo que incluye los valores de resistencia y capacitancia. Como ya se mencionó aquí, como mencionó Luis Calvillo también, lo reafirmó, tenemos fenómenos de fuga resistivos y capacitivos. Entonces, la impedancia es un fenómeno que involucra a los dos. Así que la única forma de nosotros saber si esa resistencia, ese valor obtenido es resistencia pura y no es una impedancia, es si yo estoy midiendo un objeto
que no tenga componentes capacitivos, que sea solamente, por ejemplo, una plancha, una resistencia, un objeto que realmente no tenga una capacitancia importante. Si obtengo un valor de aislación X, típicamente va a ser debido a las cargas resistivas. ¿Okay? Bien, y ahora vamos a ir a algo un poco más práctico, que es cómo usar la pinza que acaba de mostrar Luis en el rastreo de fallas, ¿sí? Y hablamos, por ejemplo, de las pruebas de disparos intermitentes que puede haber en los disyuntores diferenciales. La forma de empezar a probar es comenzar por el inicio, o sea, ir al inicio de la instalación donde está el medidor, donde están los cables principales, y ahí comenzar a medir. Y la condición un poco para determinar si es un problema de fuga o de falla, uno de los conceptos o premisas que se pueden utilizar es si esa corriente es estable, es una corriente teóricamente típica de estos capacitores, de estos consumos capacitivos. Ahora, si es una corriente fluctuante, ahí tiene más chance de que sea realmente un problema que tengo que empezar a investigar, que puede estar en la instalación o en los equipos, las cargas que están asociadas a esa instalación. Entonces, una herramienta interesante que nos puede ayudar para determinar si es una carga fluctuante o estable es una función que tiene la pinza que va a medir el auto-hold, o sea, cuando la lectura se estabiliza, se va a almacenar en forma automática, nos va a hacer un pitido, en realidad 3 pitidos, para avisar que el valor se estabilizó, y si llega a cambiar y encuentra un valor distinto, va a volver a actualizarse la lectura y hacer otros 3 pitidos. O sea, si yo veo una lectura estable todo el tiempo, sin la alarma de cambio, significa que el valor obtenido es típicamente un valor natural o normal de la instalación, pero que no esté teniendo estas perturbaciones intempestivas como podrían ser cuando hay un cortocircuito inminente por aparecer por una falla de aislación. En ese caso, seguramente la corriente no se va a mantener estable, sino que va a estar variando todo el tiempo. Ese es uno de los conceptos. Bueno, otra tarea que vamos a hacer, tarea para el hogar, rastrear las fugas. Para eso vamos a usar un concepto bien simple, que es ir a la instalación, a la mitad de la instalación que tenga fallas. Primero, recomendamos siempre apagar las cargas, así nos concentramos realmente en la instalación. O sea, desenchufamos las cargas, apagamos las llaves termomagnéticas para sacar las cargas que querramos sacar del circuito. Entonces solamente estamos viendo la fuga que tiene la instalación en sí misma. Entonces vamos a ir a recorrer la instalación y cuando encontremos un valor, supongamos de 4,8 miliamperes, seguimos recorriendo y de repente ese valor se va a 0. Eso significa que si me vuelvo un paso para atrás, va a estar el lugar de la falla. Lo mismo si hay circuitos anillados, donde se derivan en paralelo las distintas instalaciones, lo que vamos a hacer es ir a la mitad de la instalación para determinar para qué lado está el problema, y una vez que determinemos el lugar por el cual se va la fuga, vamos a esa parte y nos paramos a la mitad del recorrido y repetimos la operación, hacia atrás o hacia adelante. Bien, una recomendación que si nosotros tenemos de todos modos mucha corriente, o sea, vemos que es propia de la instalación esa corriente de fuga y que no es una corriente de falla, no es una falla resistiva, sino que es propia de la instalación, lo que sí podemos hacer es reorganizar el circuito y poner más disyuntores diferenciales que nos permitan que no se disparen por cargas acumulativas. Cuando hablamos de las cargas que se van acumulando, y en esto sí hace hincapié la norma de la British Standard en su edición número 18, lo que se menciona es que para evitar que esos disyuntores se disparen en forma intempestiva es mantener siempre un nivel de corriente diferencial menor al 30% de lo que sería la capacidad de ese disyuntor. Por ejemplo, si tenemos un disyuntor diferencial con una sensibilidad de 30 miliamperes, el 30% serían 9 miliamperes. De ese modo, si nosotros medimos con la pinza amperométrica de corriente de fuga que la corriente leída es mayor a 9 miliamperes, ahí se recomienda dividir esa parte en 2 circuitos, cada uno con su propio disyuntor diferencial. Otra función que tiene también la pinza, no sé en el momento que se cortó si lo comentó Luis, pero si no lo comentó ahora rápidamente, es la medición con un filtro.
O sea, cuando está en modo normal, o modo wide, o modo ancho, la pinza es una pinza que mide en verdadero valor eficaz, o True RMS. Eso significa que toma todas las frecuencias, tanto la fundamental, de 50 a 60 Hz, más todos los armónicos hasta 400 Hz. Si nosotros ponemos el filtro que solamente corta hasta 100 Hz, lo que vamos a hacer es discriminar y medir solamente los fenómenos relativos a esa frecuencia de 50 o 60 Hz. O sea, vamos a estar filtrando todos aquellos armónicos que posiblemente vienen de circuitos electrónicos, posiblemente fallas capacitivas. Entonces vamos a poder olfatear un poquito más de qué lado está viniendo el problema. Así que es una herramienta bien útil para eso. Bien, y ya para terminar, creo que Daniela, Luis, había un video muy interesante de algo que nos mandó Luis, explicando en la práctica, ¿no?, cómo se hacen estas pruebas. Sí, justamente Luis nos va a ayudar. Vamos a lanzar el video explicativo y ustedes van a poder ver esto mientras Luis nos va narrando todo. Luis, ¿estás listo? ¿Podrías confirmarnos que tienes conexión al audio? Sí, estoy vivo. Bueno, acá lo que están viendo es el unboxing rápido de cómo es la pinza Megger, los accesorios que trae un par de pilas y un estuche. Y ahora a continuación lo que les quería mostrar, bueno, que viene el manual en 6 idiomas. Acá están viendo la pinza que tiene nada más que 3 botones para poder comandarla y tiene el encendido y las funciones. Solamente ahora la vamos a encender. Lo primero que vemos cuando se enciende, que es importante, es el porcentaje de la batería. ¿Vieron? Porque eso es muy importante cuando ustedes tienen que ir a trabajar para saber si van a tener batería para todo el día o no. Después van a ver algo que dice por arriba a la izquierda, que quiere decir auto power off, y eso que vean abajo es auto rango. El auto power off se apaga a los 20 minutos, ¿sí? Y el auto rango arranca siempre en la escala más baja de miliamperes. Esto es algo importante que muchas veces no se tiene en cuenta, pero como es una pinza que mide hasta los microamperes y de mucha precisión, es necesario que siempre el conductor o los conductores traten de colocarlos siempre al centro, lo más al centro posible. Tienen que tratar de colocarlo. Bueno, eso que les estoy mostrando ahí, que el máximo alcance es 100 amperes, categoría 3, esto es algo interesante que muchas veces no se tiene en cuenta, que es que la mordaza tiene una tensión de aislación de 300 volts, ¿sí?, con respecto a tierra. Entonces, yo les recomiendo que ustedes, a pesar de que, bueno, ahí dice que hay una barrera de protección, que los protege, que tienen que poner las manos, no, usen guantes, porque ustedes nunca saben si hay un error de maniobra en alguna subestación o están trabajando en un lugar donde no saben si está lloviendo, que es un sótano, y hay alguna tormenta eléctrica. Entonces, como ven acá, usen guantes cuando estén con esta pinza, porque ustedes no saben. Bueno, esto es lo que quería mostrarles, que también es muy importante, es el entrehierro que tiene esta pinza. Sí, tiene esas chapitas así chiquititas como que se juntan así, como que hacen contacto, y tienen que cuidarlo muchísimo, porque si se llega a desviar un poquito porque mordieron mal un cable o porque la maltrataron, y ya funciona mal, o sea, pierde lo que se llama la precisión. Por eso cuiden mucho eso. Bueno, esto es algo que se llama auto backlight o luz de fondo, que se prende automáticamente cuando ustedes están en algún tablero donde no tienen luz o de repente se les apagó. Esta es una lámpara de 14 watts LED 220 y les voy a mostrar lo que es el famoso filtro, ¿sí?, que muchas veces se confunden o no lo entienden. Fíjense, ahí estoy midiendo consumo, no pérdida. A la izquierda tengo el valor True RMS, o sea, el valor real con todos los armónicos que produce una fuente. Ven, acá está el gráfico, ven, eso es RMS, que es el valor de la derecha. Cuando le coloco el filtro, ¿sí?, lo que veo es el valor de la onda sinusoidal pura, ¿sí? Y esto es lo que estaba a la izquierda, que es el True RMS, que es la onda sinusoidal pura más todos los armónicos o todas las altas frecuencias. Eso lo quería destacar porque muchas veces se confunden. Eso es el autorrango. Fíjense que con eso estoy pasando, siempre se va incrementando los valores, ¿sí? Tiene 3 escalas en miliamperes y 3 escalas en amperes, y siempre va hacia arriba, no tengo hacia atrás, pero no importa, van subiendo
y van cambiando de acuerdo a lo que quieran medir. Esto que está acá es algo importantísimo para este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque estas barritas que ven de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 me permiten saber si estoy a principio de escala, que quiere decir que en el rango manual estoy midiendo un valor muy bajo o necesito pasarme de escala porque estoy casi al fin. Bueno, ahora vamos a hacer la función peak hold, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo importante que quiero que lo vean. Fíjense, la función peak hold lo que hace es registrar el valor true RMS más alto. ¿Sí? ¿Ven eso? Mucha gente confunde el peak con pico y no, ¿sí? O sea, no está registrando el pico, sino que está registrando el valor true RMS del pico. ¿Sí? ¿Ven? Por eso le puse no. Porque hay gente que se confunde y cree que está registrando el pico, y no es así. Está registrando el valor true RMS de ese pico. ¿Sí? O sea, y ahora lo que les estoy mostrando es, de repente, ustedes colocan la pinza, acá en este caso estoy midiendo consumo, ¿sí? Y tienen un pico, por ejemplo, acá este valor va a ir subiendo, ¿sí? Porque muchas veces, ven, ahí está, la red tiene valores inestables, bueno, queda ahí, lo sacan, ¿sí? Lo ponen en una mesa y queda retenido, ¿sí? Ese valor true RMS de corriente que fue subiendo. Siempre guarda el valor más alto, acuérdense. Esto que está acá, bueno, quería mostrarles un poco un resumen. Cuando abrazan un solo conductor, ¿sí? Están midiendo intensidad o consumo. Después, cuando ustedes están colocando, como está acá, con 2, están midiendo una pérdida, y acá están midiendo las pérdidas en el conductor de protección, que como les expliqué antes, no es la total. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es algo que había explicado Roberto de los artefactos clase 1, fíjense, que activo la función compare, la comparación, ¿sí? Y esto también me permite elegir el 0,5, 2,5 o 3,5 miliamperes, qué sé yo. Esto, por ejemplo, pónganse, es un lavarropa. Esto que está acá puede llegar a ser una agujereadora, que tiene clase, y esto que está acá puede ser la fuente de una PC, ¿sí? Que es un aparato portátil. Ahora lo que les quiero mostrar es el auto hold, que también habló Roberto, para buscar un valor estable. Fíjense que se desactiva la función APO, o sea que ya no tiene más el apagado automático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con esto ustedes lo que pueden llegar a medir, como dice Roberto, es, miren, fíjense, ven, a la izquierda ven un valor alto, 164, a la derecha 163, o sea, va variando, ¿sí? O sea, va registrando más menos 10 cuentas. Para quien no sabe lo que es cuentas, es el valor final, ¿sí? No, creo que se terminó, ¿no? Tiene la medición, ¿sí? Entonces se descuenta más menos hacia arriba. Aquí eso es la diferencia con el peak hold. El peak hold siempre va hacia arriba mostrando los valores que se van incrementando. El auto hold no. El auto hold, si bajan los valores, lo muestra. Pero ¿qué pasa? Con el peak hold, ustedes sacan la pinza, la ponen en una mesa y retienen el valor. Con el auto hold, no. Si sacan la pinza, se pierde. Entonces tienen que apretar el hold cuando la quieran retirar. Y lo bueno que tiene el auto hold es que si ustedes, pongamos, retiraron la pinza con un valor de 92,5, póngale miliamperes, en el caso, bueno, porque estaba midiendo consumo, no fuga, y dejaron el hold, pueden volver a colocar la pinza, ¿sí? Sacan el hold y vuelve a arrancar en el último valor que tenía, o sea, no es que se va a cero, ¿sí? En cambio con el peak hold no, sacan el peak hold y se va a cero, pero el auto hold sí, vuelve a funcionar desde ese mismo valor. Bueno, no sé si ya, creo que ya está todo, ¿no? Sí, muchas gracias Luis por la explicación y por ese tan instructivo video. Vamos a seguir nosotros acá. Les invitamos a que nos visiten en nuestra página oficial csa.megger.com/webinars para que puedan ustedes ver las siguientes sesiones y puedan también inscribirse a las siguientes y próximas sesiones que vamos a tener. En unos momentitos vamos a seguir a la ronda de preguntas, pero sin antes les queremos comentar que que se conecten con nosotros en Facebook, Instagram y YouTube. Nos van a poder encontrar como @MeggerCSA. Pueden también ustedes
hacernos un tag en sus fotos o en sus videos cuando están utilizando los productos Megger para nosotros poder repostear y así formar una comunidad en donde todos podemos participar. Sin más, vamos a seguir a la sesión de preguntas. Y Roberto, vamos a empezar contigo. La primera pregunta nos dice, ¿qué diferencia hay entre la medición de resistencia de aislamiento a los conductores y a un equipo con la utilización del medidor de corriente de fuga? A los conductores, no, bueno, es lo mismo, los valores que se obtienen son siempre en miliamperes. Seguramente que al equipo, la diferencia que yo diría, los valores que se obtienen siempre son en miliamperes, como decíamos, pero lo que podemos hacer es con los equipos es desconectarlo de la instalación, ¿sí? Desconectarlos y hacer las pruebas por separado, y ahí hacer la prueba con corriente continua. ¿Por qué? Porque la prueba con corriente continua nos va a permitir saber si el equipo tiene fugas realmente resistivas, que son las que dijimos son las más peligrosas, las que son indicativos de falla realmente, o de una falla incipiente que esté por aparecer. Esa sería la única diferencia que yo encuentro. Después la instalación se mide todo el conjunto, obviamente instalado, y desde la parte del tablero. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿cuál es el modelo de la pinza y hasta qué cantidad en amperaje se puede usar? Bueno, en particular de la pinza que mostró Luis Calvillo es la DCM 305E de fabricación de Megger. Esta pinza está preparada para medir corrientes muy chicas del orden de 1 microampere, pero llegan hacia arriba, si la vamos a hacer como pinza amperométrica normal, típicamente hasta 60 amperes con un pico de hasta 100. O sea, podemos medir por corta duración hasta 100 amperes y normalmente hasta 60 amperes. O sea que cubre la mayoría de las aplicaciones de uso industrial y domiciliario. Ok, y relacionado también a la pinza, nos preguntan que tienen una duda. ¿Cuál es la pinza que se utiliza para medir la corriente de fuga? Bueno, nosotros mostramos varios modelos acá. Uno fue precisamente el que mencioné recién, DCM305E, y también hay un par de modelos que son los de puesta a tierra, que miden fuga y puesta a tierra, que es el modelo DET14 y el modelo DET24. Estos son los modelos que mostramos hoy. Ok, muchas gracias, perfecto. Luis, tengo una pregunta para ti. Y esta pregunta dice, ¿cuando se produce esta fuga de corriente es peligrosa al contacto también? Roberto, no sé si puedas ayudarnos a contestar la pregunta. Sí. Bueno, esperaba a ver si Luis puede abrir su micrófono, pero mientras adelanto que sí, obviamente son corrientes. Si hay una corriente de fuga, significa que, aunque sea de pocos miliamperes, como vimos antes, en el caso de la corriente alternada, pueden ser letales cuando están cercanos a los 30 miliamperes o más. Así que si no hay una puesta a tierra, esa corriente va a pasar por el cuerpo de la persona y son muy, muy peligrosos. Adelante, Daniela. Sí. Roberto, ¿qué tan preciso es medir corriente de fuga con la pinza de tierra DET14C? Sí, es muy precisa esa pinza, como casi todas, está en el orden de la precisión, en este caso del 2%. Es una pinza de alta precisión. Siempre tengan en consideración de poner la pinza en el centro de lo que sería el núcleo, en el centro de la mordaza. Ahí se obtiene la máxima precisión, que es 2% para el caso de la pinza, la DET14 o 24, es la misma precisión. Ok, excelente. Roberto, tenemos otra pregunta para ti. Y nos dicen, he medido 10A en el conductor de protección. ¿Es una corriente de fuga? Bueno, todo depende de la instalación que tenga. A mí me parece que es una corriente prácticamente que hay un problema y no puede haber tanta corriente en un conductor de puesta a tierra. Ahí me parece que hay una derivación, quizás hasta puede ser un consumo, posiblemente sea un consumo o un error de conexión. Alguien que está utilizando conductor de puesta a tierra como neutro, eso pasa, lo he visto en algunas máquinas, por ejemplo, algunas máquinas industriales de origen brasilero,
que el neutro y la Tierra están unidos, entonces puede ser que esté usando el retorno por tierra. Más que una corriente de falla, me parece que se parece como un error de conexión. Pero hay evidentemente un problema ahí. Todo depende de la instalación, del tamaño de la instalación, el tipo de instalación, pero me parece que si fuera una instalación mediana o chica, es demasiado. No debería haber tanta corriente por el conductor de tierra. Sí por el de neutro, pero no por el de... Roberto, seguimos con la última pregunta por el día de hoy. Sí. ¿La corriente de fuga puede ser drenada en tierra a TT? Sí, por supuesto. Obviamente, si está la tierra conectada a un sistema TT, tiene que derivarse a tierra. Ok, Luis, esta pregunta es para ti. ¿La corriente de fuga producida por armónicos o RCD que hacen actuar el ID también son peligrosas al contacto directo-indirecto? Bueno, hasta ahora yo no he sabido de que, digamos, en esos pequeños valores haya habido, porque generalmente son valores de 6 miliamperes que tienen los disparos, por ejemplo, los diferenciales F superinmunizados o los A superinmunizados, cuando tienen esas pequeñas fugas de las fuentes, y no he visto en mi experiencia una fuga de 30 miliamperes digamos, de una fuga de una corriente digamos, de falla de un aparato electrónico, pero sí estoy seguro de que si llegase a ese valor, pagamos 30 miliamperes, a lo mejor el diferencial no salta. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, por más que sea alta frecuencia, el valor en amperaje estoy seguro que haría daños, inclusive, sin ir más lejos, la corriente pulsante, que no es lo mismo que la corriente, sí, también, si uno le da una descarga de corriente pulsante, de acuerdo al valor, ¿no? Porque ahí cambian los valores. No estoy al tanto exacto porque hay un gráfico sobre valores de la corriente que afectan al cuerpo humano, pero está todo para diferenciales AC, ¿no? O sea, habría que verlo para los distintos tipos de corrientes, pero sí, o sea, yo creo de que hay ciertos valores que para mí, o sea, aunque no los he experimentado, ¿no es cierto? En las fallas que he visto como instalador, no me ha tocado, siempre me ha tocado fugas pequeñas, pónganle de 10 miliamperes, pero así fugas grandes, no, pero estoy seguro de que sí. Ya les digo, no les puedo dar a partir de qué ese valor, porque no lo he leído, porque ya les digo, casi todas las instalaciones están con diferenciales AC. Es muy raro, por razón de costos, llegar a ver instalaciones con otros diferenciales, salvo que sean industrias, pero si no, digamos, en el rubro de baja tensión que yo trabajo, es muy raro ver esos diferenciales, ¿no? Y muchas veces cuando ha habido problemas, como que uno no sabía si esa corriente que produjo una descarga a un animal, a una persona, era o no proveniente de una falla de aislación o era proveniente a lo mejor de una fuente electrónica, ¿no? O sea, porque cuando uno ya va a ver el problema, ya está desconectado, ya está esto, entonces no les puedo afirmar exacto a partir de qué valor, pero sí, desde ya hay un valor, por más que le cambie la frecuencia, afecta al cuerpo humano, ¿sí? Pero ya les digo, lo que más veo es todo lo que es diferenciales AC, o sea, de corriente alterna, con ondas sinusoidales, ¿sí? Pero, perdón que no les responda con exactitud, pero no sé a partir de qué valor con corriente, digamos, continua o con corriente pulsante empieza ya la sensibilidad al tacto del cuerpo humano, o puede ser, digamos, generar algún accidente. No sé el exacto el umbral porque cambian los valores, pero sí, seguro que afecta. Bueno, no sé, perdón si me extendí en la respuesta, ¿no? Excelente respuesta. Luis, pasamos a la siguiente porque ya estamos realmente con muy poco tiempo, si puede ser al menos dos más.
y ya hacemos 2 preguntas más, Daniela, y ya después terminamos porque estamos pasados de tiempo, Hola. lamentablemente. Listo. Sí, Roberto, Luis, ¿cuánto tiempo de trabajo dura la batería de la pinza DCM305E? Tengo justo el catálogo frente a mí y dice 60 horas de uso continuo. Me imagino que nadie va a estar 24 horas trabajando 24 horas por día con la pinza encendida, pero me imagino que con 60 horas de trabajo total debe tener para fácil un mes o 2 de trabajo. Okay, perfecto. Ok, y la última pregunta, Roberto. ¿Cómo influye la frecuencia en las corrientes de fuga? Bueno, no sé si está relacionado con la pregunta anterior, pero bueno, sí, a mayor frecuencia típicamente las corrientes tienden a inducirse mucho más y, como decíamos, a saltar las aislaciones capacitivas, así que también las corrientes de mayores frecuencia tienden a ser más superficiales. Es un fenómeno pelicular que le llaman, que en los conductores, por ejemplo, a más frecuencia van más por la parte exterior del conductor. Incluso se ve en las tierras también, en las puestas a tierra, en el suelo, por ejemplo, las tensiones más, las frecuencias más altas van más por la superficie de la tierra. Así que eso es la única diferencia, como decir, a mayor frecuencia, yo diría que mayor inducción, mayor posibilidad de saltarse las aislaciones y de que sean más superficiales. Pero cuando hablamos de frecuencias de tipo industrial, hasta 400 Hz, no hay grandes cambios. Adelante. Excelente, muchas gracias, Roberto. Gracias por respondernos a todas las preguntas. Les recordamos que hay muchísimas más preguntas que nos llegaron y las cuales les vamos a hacer llegar las respuestas vía email. También les recuerdo que para cualquier otra solicitud o pregunta o comentario que nos quieran hacer llegar, nos pueden enviar un correo directo a la dirección csawebinars@megger.com. Ya saben, ahí pueden enviarnos cualquier duda, cualquier comentario que tengan directamente a ese correo y vamos a estar gustosos de responderles. Les recuerdo que tenemos al finalizar esta sesión, vamos a tener una encuesta. Les pedimos por favor que nos ayuden llenando la encuesta, ya que esto nos ayuda a mejorar nuestros webinars. Y adicional, en la misma encuesta ustedes pueden pedir una copia del PDF de la presentación para que la tengan en sus archivos. Así que por favor, si desean una copia de la presentación, llenen la encuesta y háganoslo saber de esa manera. Les recuerdo también que a la grabación del webinar van ustedes a recibir una confirmación el día de mañana por la tarde para que puedan acceder a la grabación del webinar. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y gracias por su paciencia, ya que hoy tuvimos unos pocos problemillas técnicos. Sí. Y sin más, quiero agradecer también a Luis por acompañarnos. Luis, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos el día de hoy y de darnos tu experiencia con la pinza. Y gracias, Roberto, también por este interesante tema y por compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos. Sí, yo quiero invitar a Luis, antes que nada, que abra su cámara y dé un saludo. Sé que tiene muchos conocidos. Es un influencer realmente en las redes, así que muchos amigos ahí en la zona de Almagro, en Buenos Aires, ¿no? Así que muchos hinchas de San Lorenzo lo están siguiendo. Me gustaría que digas unas palabras de saludos y definición final, por favor. Bueno, primero que nada me quiero disculpar también por las desprolijidades, porque sinceramente me tomó por sorpresa. Teníamos programado toda la secuencia y de repente Roberto se fue del aire y tuve que improvisar. O sea, me sentí como, ya les dije, como ese arquero que tuvo que entrar a salvar la situación, y yo me sentí de esa manera, así fui improvisando sobre la marcha, así que también pido disculpas si se notó alguna desprolijidad en esa improvisación, pero era como que tenía que salvar las cosas. Quiero mandarle muchos saludos a todos los que me siguen desde Argentina, a todos los que me siguen desde Perú,
a todos los que me siguen desde Colombia, a todos los que me siguen desde México, Chile, Uruguay, Ecuador, Venezuela, y también para los amigos de España, para Chipi y Manuela Mate, que es como dicen siempre, ¡generen! Que siempre me queda esa frase cuando veo sus programas. Muy agradecidos a ellos también, porque si no hubiera sido por ellos, yo al día de hoy seguiría en el oscurantismo, porque seguiría utilizando esto. Gracias a Manuela Mate me enteré que existía. Si no, sinceramente les digo, iba a seguir con esa lámpara hasta el día que me jubile. O sea, por eso muy agradecido, y también muy agradecido también con la gente de Megger, porque me permitió participar y contarles mi experiencia, porque a veces lo técnico o lo puede ser como un poco aburrido, ¿no? Quizás, o la parte comercial, pero me parecía también a mí muy interesante la propuesta que me hicieron de participar para contar desde el lado de alguien que trabaja en esto. Yo hace 30 años que estoy trabajando en esto, entonces es como que me parecía que podía transmitirles mis experiencias y cómo fui pasando, ¿sí?, de lo básico a esto que, qué sé yo, antes usaba también esto, ¿sí?, el buscapolo también muchas veces, para ver si estaba con masa, o sea, si estaba perdiendo algo, o sea, he pasado por todas las herramientas básicas hasta llegar a esto, y me di cuenta que realmente hoy en día es necesario tener instrumental. Sin instrumental ya es como que uno queda como aislado. Es como la persona que, no sé, no va a aprender a leer en un mundo donde todo es tecnológico, y esto es exactamente lo mismo. Ya es como que es una necesidad los instrumentos. Antes uno se podía arreglar nada más que a lo mejor con cualquier herramienta básica tipo cavernícola, y ahora no, ahora sin instrumentos, con todas las cosas que hay ahora, es muy difícil inclusive hacer mantenimiento, y también es difícil encontrar fallas, o sea, y para los que de repente quieren hacer una profesión en esto y avanzar, les puedo asegurar que el tiempo que ganan con el instrumental lo recuperan, no importa la inversión que a lo mejor tengan que hacerlo, porque los instrumentos no son baratos, y siempre es más barato agarrar una lamparita, pero les puedo asegurar que en muy poco tiempo van a recuperar todo lo que gasten en instrumentos, porque van a ganar conocimiento, y ese conocimiento les va a abrir muchas más puertas a mejores trabajos, lo van a capitalizar de una manera increíble. Por eso les recomiendo que inviertan en instrumentos. Acuérdense de este viejito que les dice: inviertan en instrumentos. Bueno, muchos saludos a todos, y espero verlos en algún otro webinar. Muchas gracias Luis Calvillo. La verdad que impresionante tu presencia, un gusto haberte tenido acá por primera vez, y la verdad que has resuelto con mucha habilidad, con mucha grandeza ese traspié que tuvo acá con la tecnología, así que te agradezco doblemente. Nada, queremos recordar, Megger, estamos también en las redes. Lo que pasa es que quizás mucha gente que nos sigue más del rubro de media y alta tensión, pero también tenemos mucha presencia en lo que es low voltage. Tenemos también presencia en Instagram, nos pueden encontrar como Megger CSA. Pueden ver nuestros videos en YouTube, así que más allá de lo que quizás no estamos... a ver, la gente quizás no todo el mundo nos relaciona con low voltage, pero es una división muy importante para nosotros, y la presencia de Luis Calvillo en este caso viene a corroborar de que nuestros instrumentos la verdad que aplican muy bien para esto. No es la intención tampoco hacer un evento comercial, sino que ustedes también aprendan, más allá de los equipos que tengan, aprender a usar los equipos y hacer foco en lo que es la seguridad eléctrica, con instrumentos que esté al alcance de la mano de ustedes. Cuanto mejor sea el equipo, mejor para la seguridad. Y entendemos que podemos dar una buena propuesta de nuestra parte. Así que bueno, la seguridad, lo primero y lo último que tienen que tener en cuenta para la vida de las personas y también de las instalaciones eléctricas. Así es, muchas gracias, Roberto. Sí, adelante, justamente. Recuerden siempre usar guantes, por favor, no olviden sus guantes.
Muchas gracias a todos ustedes, a toda la audiencia por acompañarnos. Exacto, Luis tiene sus guantes a la mano. Muchas gracias, Bueno, Luis, y muchas gracias, Roberto. Sin más, voy a cerrar la sesión y recuerden, por favor, llenen la encuesta y cualquier solicitud o recomendación que tengan, envíennosla a csawebinars@megger.com. Muchas gracias a ambos y voy a cerrar la sesión. Muy buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.